Vivimos en una época en la que la verdad ya no es lo que ocurre, sino lo que algunos deciden contar. Cuando un caso se convierte en un espectáculo, el dolor humano se transforma en contenido para alimentar audiencias. Comienza en los medios y continúa en las redes y termina en la conciencia colectiva de una sociedad enfadada y sedienta de culpables. El caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, más allá de los hechos trágicos que lo rodean, ha sido el espejo de una sociedad dispuesta a lapidar sin pruebas, sedienta de escándalo, manipulada con mentiras y polarizada con odio. En los primeros días, la policía tailandesa se volcó en una campaña de filtraciones interesadas a los medios. Supuestas confesiones sin acreditar, reconstrucciones circenses y pruebas más que dudosas se difundieron sin contraste. Pocos fueron los que se pararon a analizar o pensar que todo aquello era pura manipulación mediática. La confusión reinaba y los hechos aún estaban lejos de esclarecerse. Muchos tomaron partido con una certeza arrogante y hablaban de mentiras como verdades absolutas. A esta manipulación inicial se sumó otra capa, voces desde Colombia, personas cercanas a la víctima que aprovechaban la atención internacional para lanzar versiones cargadas de emoción, pero también de inexactitudes y en muchos casos de falsedades. Voces de personas con motivaciones cuestionables. Los medios españoles amplificaban cada nuevo dato, falso o no, sin filtros, sin contexto y sobre todo sin responsabilidad. Cualquier intento de reflexión, análisis o defensa era automáticamente etiquetado como blanqueamiento. Nos encontrábamos frente al Tribunal de la Opinión Pública Española. Un tribunal sin garantías, sin derechos, sin posibilidad de presunción de inocencia. Se creó una narrativa donde el acusado no era humano, sino el símbolo de todo lo repudiable. Sus seres queridos, su defensa, también se convirtieron en una extensión de esa monstruosidad inventada. Todos quedaban atrapados en medio de una tormenta perfecta, la tormenta del odio. Un linchamiento público sin tregua. Todo lo que se decía se asumía como cierto. Si la defensa intentaba explicar, era inmediatamente deslegitimada. Lo poco que Daniel pudo hablar fue ignorado o malinterpretado, porque su relato no encajaba con la necesidad de ver en él un monstruo. El desmembramiento desató un rechazo visceral que bloqueó cualquier intento de comprensión. Nadie quiso escuchar ni considerar la posibilidad de una reacción desesperada de miedo, de pánico, de horror tras lo ocurrido. Una reacción no planificada, y frente a esta barrera emocional, la verdad perdió todo valor. Pero ¿dónde quedaba entonces la verdad? Quizás en la voz quebrada de un joven contando lo que nadie quiso escuchar. El miedo, el pánico y la soledad de alguien atrapado en un error trágico, sin derecho. Ni siquiera el derecho al beneficio de la duda. Y en este vacío comenzaron a aparecer las conspiraciones que iban desde la supuesta existencia de dos cabezas hasta la teoría de que Edwin pudiera estar vivo. Lo absurdo tomaba fuerza porque lo real se volvió insoportable. Y así los que querían defender a Daniel
lo hacían desde la fantasía, no desde los hechos. Y los que querían condenarlo lo hacían desde el prejuicio, no desde la justicia. Cuando el caso llegó a manos del juez, la sentencia pública ya se había dictado. El abogado de la víctima se aseguró de mantener viva esa desconfianza, favoreciendo una narrativa poco justa, poco real, bastante sucia. La paradoja pasaba desapercibida para muchos. Cuando la justicia mediática grita, no solo se pierde una vida, que ya es irrecuperable, sino también la dignidad del proceso, la empatía y el principio más sagrado de cualquier civilización, el derecho a ser escuchado con justicia y sin prejuicios. Casi 2 años después, el relato que sobrevive en los medios y en la mente de muchos es una mezcla tóxica de bulos, manipulaciones, silencios interesados y odio viral. Daniel contó la verdad. Hubo una pelea con resultado fatal. Edwin se golpeó la cabeza y se mató. Lo que sucedió después fue fruto del pánico y un shock traumático. Daniel se enfrentó a una situación extrema, violenta e incontrolable. Su cerebro presenció, después de la pelea, la muerte de Edwin. Solo, en un país lejano, su cerebro activó mecanismos automáticos de supervivencia y se desconectó del mundo real. No estoy intentando blanquear ni justificar. Lo único que estoy queriendo explicar es cómo funciona nuestro cerebro en situaciones extremas. He cerrado los ojos poniéndome en la situación de Daniel y en ese momento he sufrido un ataque de pánico y de ansiedad solo con imaginarme la situación. Nadie se preocupó de analizar cómo estaba ese chico, un examen profesional, psicoforense. Ni siquiera tuvo un examen físico mínimamente en condiciones. Se le despojaron de todos sus derechos y se le engañó. Daniel solo mintió por miedo una vez, pero los remordimientos y el sentimiento de culpabilidad que tenía, porque es un ser humano, hicieron que contara toda la verdad a la policía. Él pidió perdón a Tailandia y a la familia por lo que hizo después del accidente. ¿Quién hace eso? ¿Quién enfrenta lo sucedido, un desmembramiento, si no es alguien que está arrepentido? Pero no tiene que culparse de lo que no sucedió, ni de asumir un delito que no cometió, porque Daniel jamás tuvo en mente asesinar, ni mucho menos planeó nada. No hay ninguna prueba o evidencia de lo que sostiene la policía. Daniel no tiene que aceptar cargos que no son verdad. No fue su responsabilidad que Edwin pidiera sexo y Daniel dijera que no, porque Daniel dijo no. Y todo lo demás es paja, mentiras, manipulación, fantasía y filosofía. Daniel dijo no, y yo le creo, y quiero que se defienda, porque está en su derecho de hacerlo. Y quiero que todos esos verdugos digitales y todas esas voces sociales se metan de una vez por todas la lengua por el culo. Y que en vez de ser cínicos, hipócritas, mientras se hacen de oro, facturando lo más grande y engañando a la gente, dejen paso al silencio y que cada uno se enfrente a la verdad sin miedo. Porque la verdad se defiende sola, viene desnuda y no necesita nada, porque no teme al juicio, porque la verdad es libre, incluso cuando la niegan. A mí me gustaría limpiar el caso de todas las mentiras, los bulos y las conspiraciones que le han acompañado durante todos estos meses. Si tú eres valiente y fuerte, acompáñame y nos enfrentamos juntos.